12:52 estamos en Decime la Verdad Políticamente Rock con el señor Nacho Rucuro, con la señorita Flor Angeli, con el señor Juan Manuel Toño Reguito, con el señorito Juan Manuel Toño Reguito, y bueno, y estamos también con nuestro querido Alex Di Berardini. Buen día, ¿cómo estás, Alex? Buen día, chicos, ¿cómo les va? Marce, Nacho, ¿cómo andan? Bien, ¿estabas haciendo pogo escuchando a la Vela Puerca? Sí, porque yo vi cuando entró a la silla apurado, cuando escuchó la cortina de Babasónico, y le estaba metiendo. Estaba saltando por el estudio. Estaba saltando por el estudio, Alex. Mirá, está despeinado y todo. Sí. Bueno, Alex, habíamos... No, me peiné. Ah, te peinaste, al revés fue. Lo que pasa, al no tener pelo, yo ya estoy olvidado de cómo es peinarse. No entiende de estas cosas. No entiendo de estas cuestiones. Alex, vamos a ponernos un poco serios. Y bueno, el sábado pasado estuvimos hablando del tema COVID en el ámbito laboral. ¿Qué más nos podés contar sobre este tema? Bueno, a ver, yo creo que quedaron un par de cosas. Sobre todo quedó, a ver, si lo tocamos el tema, es un tema profundo, un tema terriblemente de actualidad. Nos quedó un poco por ahí entrar un poquito en lo que yo había dicho, lo que se define como la relación de causalidad, que no es ni más ni menos que justificar que el trabajador se contagia de COVID en el ámbito laboral. O sea, eso es a partir de los decretos presidenciales, de la reglamentación de la superintendencia, es una presunción que cualquier empleador que se contagie va a ser dentro del ámbito laboral. Por eso, como había dicho, hay estudios asesores de seguros que contratan la CRT para que averigüen cuál es la realidad del trabajador. A ver si el trabajador dentro de su grupo familiar es el primero en contagiarse, si se ha contagiado a alguien hace bastante tiempo, no tiene relación. Acá se aplica mucho la lógica en cuanto a decir, si por ejemplo uno de los hijos de un trabajador se contagia 5 o 7 días antes, se presupone que quizás el trabajador se haya contagiado en su casa y no en el ámbito laboral. Entonces comienza la RT a decir, bueno, no debo responder por esa situación porque el contagio no es dentro del ámbito laboral. Esa es la situación, creo, dentro de del tema que estamos tratando, es la situación central, vendría a ser como la columna vertebral, descubrir dónde realmente es que el trabajador se contagia, siempre teniendo en consideración que hay una presunción de que cualquier trabajador que tenga permitido ir a trabajar y se contagie de COVID, se presupone que se contagie en el ámbito laboral. A ver, salvo que el trabajador haga su trabajo solo y vaya al trabajo en un vehículo propio, que teóricamente no tendría contacto con nadie, entonces no se va a presuponer que se contagió en el ámbito laboral. O sea que ahí entonces... perdón, Alex. O sea que ahí entonces tomaría relevancia ver si ese trabajador trabaja en burbujas, grupos dentro de ese ámbito laboral. Correcto. Ahí se empieza a analizar, a ver, ¿para qué sirve el tema de que trabaje en grupos o en burbujas o trabaje solo para descubrir esto? Cuando hay un trabajador que se contagia, se analiza, preventivamente se separa o se hace que esa burbuja o ese grupo deje de trabajar. Y la RT habitualmente, lo que están haciendo habitualmente, mandan a hisopar a todo este grupo. Y si de todo este grupo hay uno solo contagiado, es difícil presuponer, empiezan ya las dudas en cuanto ahí se pone a investigar el ámbito personal de este trabajador para ver si él se ha contagiado dentro del trabajo. Es bastante extraño, podría haber sido si tiene contacto con gente, atiende gente, en ese caso no es extraño, porque pongámosle el caso de un
a ver, de un empleado de un banco, de un Claro. cajero de un Atención al público supermercado. está más expuesto. Claro. Están totalmente expuestos. Distinto es gente que trabaja en una empresa haciendo, no sé, mantenimiento. Claro. Hay un grupo de trabajo, ese grupo de trabajo, si hay uno solo contagiado, ahí es donde se va a ver al grupo familiar para ver si hay alguno con contagio, se ven las actividades que realiza habitualmente. O sea, estamos hablando siempre cuando quedan secuelas y la RT tenga que responder. En principio, la RT, ante una denuncia del empleador de que tiene un empleado contagiado, la RT tiene que responder primero. O sea, después, merced a las pruebas que tenga, es que puede dejar de responder, pero en principio tiene que responder. Bien. Alex, antes Esto es que un poco... quería preguntarte, antes que te corrieras del tema este que te preguntó Nacho sobre las burbujas, en caso de que justamente trabajen en grupos, deberían aislarse todos, eso por una parte, y bueno, ahora metiste el tema de las ART. Y aprovecho también a preguntarte, ¿quién debería hacerse cargo entonces del hisopado? ¿La obra social o la ART? Tiene que hacerse cargo del hisopado la ART cuando hay un trabajador. Y cuando, a ver, estamos hablando, esto lo hablamos el sábado pasado, tiene que ser un trabajo registrado. Entonces, al haber trabajo registrado y el empleador, al tener contratada la RT, tiene que hacerse cargo la RT del hisopado y de todo lo que se llaman prestaciones en especie, que son las primeras atenciones que tenga. Eventualmente, si llegara a tener que estar internado, si llegara a tener que pasarle, sea, algún tipo de medicación, como les pasa a mucha gente que está internada o está internada ambulatoria, van un día, los equilibran un poquito, los estabilizan, perdón, con suero, Ujú. les dan corticoides, todo eso tiene que ser a cargo de la ART. Me gustaría que aclaremos, Alex, en el caso de que hay un contagio, ¿no? ¿Quién está obligado a denunciar ese contagio ante ART u obra social? ¿El empleador o el empleado? La realidad es que el empleado, ante la presentación del primer Ujú. síntoma, tiene que comunicárselo al Al empleador. empleador, bien. Y el empleador es quien debería, en principio, comunicarlo a la ART, porque el Ujú. empleador es quien contrata a la ART. En el caso de, a ver, cualquier tipo de accidente laboral, no tiene que haber una persona en particular que haga la denuncia. Es como debería ser lo que dije, pero si no lo hace Mm. el empleador, lo tiene que hacer eventualmente el trabajador, tiene total libertad para hacer esa denuncia, o bien un familiar si del trabajador, si el trabajador no está en condiciones por no sentirse bien de hacer una llamada o algo, puede hacer esa llamada a la RT también y denunciarlo. Bien. ¿Vas vos, Marce? ¿O sigo yo? Hay un tema que generó muchísima polémica, pero muchísima, hace unas semanas, Sí. que fue esta cuestión de qué pasa con los trabajadores que no quieren vacunarse, ¿no? Porque ahí salió la huía de decir, bueno, ahí entonces en ese caso no se pagaría. Después el jefe de gabinete, Cafiero, dijo, no, no, de ninguna manera. ¿Cómo es ese tema? Bueno, es un tema totalmente escabroso, un tema en el que hay, a ver, es un tema que podría decirse que es contradictorio, porque las enfermedades que son prevenibles con vacuna, en ese caso la vacunación es obligatoria. Pero, ¿qué pasa con respecto al COVID-19? Nos ponemos a ver que es una cuestión, incluso hay algunos que expresan que la vacunación de COVID-19 está en fase experimental, más allá de que haya resultados positivos y todo, no se conocen todavía las verdaderas consecuencias. Entonces empieza a haber contradicciones. Eh, yo por ahí voy a dar una opinión personal que puede ser bastante, a ver, me la pueden llegar a objetar, pero yo creo que la vacunación debería ser obligatoria y siendo obligatoria, el empleador podría exigir
exigirle a todo su personal que se vacune. El personal que se vacune tiene que volver al trabajo presencial, eso sí está determinado, pero con respecto puntualmente a lo que me preguntas, Nacho, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían las consecuencias de una persona? Porque también está en juego, y ahí el tema de la contradicción, el derecho a la intimidad de la persona. Una persona diga, no, yo no, la verdad no me quiero vacunar. Y podría llegar a tener fundamento, porque diría, esta vacuna, cualquiera de las vacunas, sin entrar en una u otra, todavía están en fase experimental, todavía no están determinadas las consecuencias, tiene que pasar mucho más tiempo para ver cuáles son las consecuencias que puede tener, las secuelas, los rastros que podría llegar a dejar en una persona y no querer vacunarse. Entonces, cuando entra a jugar todo esto, hay quienes han opinado, porque no hay determinación judicial todavía, esto estamos hablando desde la doctrina, han opinado que el empleador podría llegar no al despido, eso es algo que sería excesivo, pero sí a suspender al trabajador que no quiere vacunarse, o sea, le respeta su derecho a no vacunarse, pero podría llegar a suspenderlo, a decirle, bueno, no vengas a trabajar porque pones en riesgo a la gente que ha decidido vacunarse. Estamos hablando de una cuestión que no está definida, una cuestión que va avanzando, una cuestión que se van tomando determinaciones sobre la marcha, como la mayoría de las cosas que se hacen con este virus que nos azota desde hace ya bastante tiempo. La respuesta es abierta. Sí, sí. Como decís vos, tal cual, queda una respuesta abierta y bueno, la última por mi parte antes de cerrar este nuevo buffet de 15, justamente tiene que ver con el tema vacuna. ¿Qué pasa si la vacuna dejara alguna secuela en aquella persona que se vacunó? Bueno, con respecto a este tema, un poco lo había adelantado el tema la semana pasada, había dicho que hay un proyecto para la creación de un fondo fiduciario por las eventuales secuelas que pudiera dejar la vacuna. Hoy por hoy, la vacuna, la secuela que se conoce que puede llegar a dejar es generar alguna trombosis, una trombosis venosa. Las trombosis venosas son consecuencias también de la propia enfermedad, cuando uno la está cursando la enfermedad. Y la colocación de la vacuna a veces da síntomas similares a estar cursando la enfermedad y podría llegar a dejar eso. Entonces, para esto se está el proyecto que pronto entiendo que va a salir, que es la creación de ese fondo fiduciario para responder a esto. Como todo este tipo de temas, después que esa trombosis va a haber el tema de la famosa relación de causalidad de la que hablo, que va a haber que determinar si realmente la secuela esa es producto de la vacuna o no. Ahí es donde se va a terminar definiendo, pero seguramente va a haber preparado algo para responder a estos eventuales daños que pudiera llegar a producir. Bueno, como decís vos, queda abierto todo esto como para seguir hablando del tema, ¿verdad? Sí, seguramente, a ver, para seguir hablando del tema tendremos que ver cómo evoluciona, qué novedades van surgiendo. El tema que preguntó Nacho con respecto a la negativa a vacunarse es un tema que cuando haya alguna definición judicial va a ser lindo volver a tocarlo, porque vamos a escuchar la opinión de algún juez, más allá de, de lo que hoy están hablando la doctrina, o sea, cuando hablamos de la doctrina, desde los especialistas, cuáles son sus opiniones, y a partir de todo eso se va creando. Bueno, Alex, completísimo nuevamente y resumido, así que te agradecemos por las dos cosas, ¿sí? Por este resumen que hiciste tan claro, tan conciso,
Y bueno, esperemos verte pronto de nuevo en Buffet de 15. Seguramente nos veremos pronto, chicos. Bueno, te deseamos un buen fin de semana. Bueno, igualmente, un muy buen fin de semana para ustedes y bueno, y que estén bien. Bueno, gracias, un abrazo. Vamos a una tanda y Abrazo. ya estamos con Valeria Rodríguez.